Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Me encanta poder compartir contigo en esta tarde maravillosa del 16 de junio del 2020. Oh my God. O sea, ya se nos fue más de la mitad del mes de junio, la mitad del año 2020 y me ponía a pensar, no, tengo que hacerlo ya. Y hoy quiero compartirte lavanda. Yo creo que no es la primera vez que lo hago. Puse aquí un plato muy bien servido con todo el producto de lavanda, simple y sencillamente para que te relajes conmigo. Voy a poner una gotita de lavanda aquí en mi mano, ok, se me fueron dos deliciosas gotitas, ahí las puedes mirar y vas a ver que yo voy a frotar así para quebrar la molécula con el calor y lo voy a inhalar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me fascina inhalarlo, detenerlo y exhalarlo. ¿Sabes que la lavanda es maravillosa? Cuando yo tengo tanto que compartirte de la lavanda porque realmente la subestimé y creo que no aprecié realmente lo que era. Estaba tan acostumbrada a tener cosas con lavanda. Y recuerdo que el último aceite de lavanda que yo adquirí fue en Puerto Vallarta hace unos años atrás con una masajista que me fascinó como olía, como me relajé, ¿okay? Y cuando me lo traje, me recuerdo que Cristian, mi hijo, siempre también es de masaje y todo, y le regalé el frasquito. Se lo dejé allí. Por supuesto que no era Juice. Y cuando llega Juice a mi vida en el aceite de lavanda, no me lo compré en México en el 2017. Fue hasta que llegó mi kit inicial como consultora de Juice, ahora cuando me registré, que vengo a ver la lavanda. Y cuando mi nuera Alma usa tanto la lavanda, 10 mililitros, 5 mililitros, la puedes tener en crema viajera, la puedes tener en tamaño regular, la puedes tener en un shower gel, que es la cosa más deliciosa que te puede pasar. Pero lo importante es todo lo que la lavanda en sí te permite. Mira, la lavanda es originaria del Mediterráneo. La mejor lavanda que tú puedes encontrar está en el sur de Francia y hay una cantidad increíble de variedades. Lo que me llamó mucho la atención fue que la angustifolia, ¿ok? Me tuve que detener porque dije, si estoy leyendo bien, la angustifolia. Eso fue lo que me llevó a mí decir, graba ahorita mismo esto, ¿ok? Esa es el tipo de lavanda que es medicinal. Angustifolia. Solamente te lo repito 3 veces porque en el mismo momento que estaba tomando mi nota de esa precisa lavanda, yo dije, wow, pues el nombre te lo dice todo. Fuera angustia. Cuando vengo y leo más de la lavanda, me encanta mirar cómo la usaban en los castillos medievales. ¿Y sabes por qué la usaban? Porque era una manera de aromatizar, ¿verdad? Todo el ambiente y poder alejar cualquier bicho, cualquier plaga que quisiera llegar. La lavanda lo alejaba, no permitía que eso llegara. Me encantó mirar cómo se usaba en esas épocas medievales en los castillos. Usaban las flores de la lavanda en las almohadas, ¿ok? ¿Y sabes por qué lo hacían? Para poder conciliar el sueño, para relajarte. Nosotros en Juice aprendimos, ¿ok? Que el primer científico en documentar más historial acerca de la lavanda fue el señor Jean-Maurice Gattefossé. Y él fue porque tuvo una quemadura tan excesiva y en el momento que se quemó en un grado bárbaro, lo único que tenía cerca era un recipiente de aceite de lavanda. Cuando mete allí la mano, resulta que él puede dar testimonio cómo cesó el dolor de la quemadura inmediatamente y cómo se regeneró todo ese tejido sin dejar ni siquiera cicatriz. Así es de que yo te puedo decir que el aceite esencial de lavanda es el más popular de todos nuestros aceites puros, 100% naturales, 100% puros, como te lo he compartido. Es maravilloso ver la versatilidad que tiene. Ese es uno de los aceites más seguros. ¿Por qué te digo más seguros? Todos son seguros. Algunos podrían tener contraindicación cuando hay embarazo, niños o ancianos. Y la lavanda tiene esa nobleza. No importa que estás así literalmente recién nacido, tienes 100 o más años.
El aceite de lavanda debe de estar en el kit de emergencia, en el kit de primeros auxilios en cualquier hogar. Me encanta su fragancia. Cuando yo lo inhalo, puedo ver esa dulzura, eso delicioso. E inmediatamente, ¿ok? Inmediatamente, solamente con inhalarlo, detenerlo, aspirarlo, inmediatamente capta el mensaje el cerebro, entonces reconoce dónde está la situación, manda el mensaje y acomoda todo este bello cuerpecito a que funcione como tiene que funcionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es la aromaterapia. Es una terapia de aroma fascinante. El aceite de lavanda en particular te va a calmar, te va a quietar los nervios, te quita la ansiedad, te reconforta, todo ese estrés emocional, pánico, histeria, depresión, ¿ok? Todo eso puede aliviarlo. Te ayuda mucho a conciliar el sueño. A mí me fascina usar la gel y luego me encanta potencializar la crema de lavanda con unas gotas extras. Lo uso en diferentes mezclas. Es un relajador maravilloso, ¿ok? Todo malestar que pueda estar de repente, tú vas a sentir inmediatamente el alivio. Es maravilloso repelente de moscos. Y en un momento que ya tuviste la picadura, que hay picazón, que hay hinchazón, que hay ardor, oh, nada mejor que la crema de lavanda, el aceite de lavanda para aliviar todo eso. A mí la fragancia en lo particular me encanta. Y algo que más me gustó compartir con mi mami, puesto que nosotros usamos Juice por los 45 años, le digo, mamá, tú sabes que si tú pones lavanda, el aceite de lavanda en un saquito con arroz, ¿ok? Haces algunas bolsitas en las cajoneras, en los closets, vas a alejar la polilla totalmente porque, bueno, donde mi mamá vive, ese bicho, es eso de la polilla es muy común, así es de que es maravilloso que también te puede prevenir y mantener tu casa completamente limpia, olorosa, aseada. Lo puedes hacer en compuestos con bruma. Acuérdate bien, no importa cuál sea el tamaño, la esencia es la misma, 100% puro, 100% natural. Me encanta para desodorizar, o sea, lo puedes aplicar, lo puedes poner en un pañuelo, traerlo contigo directo en tu ropa, en alguna cosa. Este es de lavanda, el shower gel, pero si tú tienes otro shower gel, deseo que sea de Juice y puedes poner unas gotitas de lavanda. Puedes hacer infinidad de mezclas en tu loción corporal, ¿ok? Si tú eres de las personas, no quise usar nada de maquillaje para que me miraras así totalmente, ¿ok? Al natural. Y a mí me fascina poderte decir, gracias a Dios yo no padezco esas bolsitas que se hacen aquí, pero cuando sí se cansan mis ojos, se pueden hinchar de aquí un poquito, ¿verdad? Por la computadora y el exceso de estar en línea o con el teléfono. Algo maravilloso es poner 1 o 2 gotitas de lavanda en agua hasta con hielo, agarrar un algodoncito, ponerlo aquí y darte ese mimo especial, también te va a encantar. Sigo inhalando lavanda, relajada en mi casa, desde la comodidad de mi hogar, comparto contigo esta maravilla. Gracias, Rosy, por haber estado aquí con nosotros y Dios me les bendiga. Bye, bye.